Buenas, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy, la clase, bueno, de esta semana, del 26 de febrero, y vamos a estar viendo algunas creencias que facilitan las habilidades sociales. Podríamos, como punto uno, ver las preferencias, en el punto dos, ver los valores y las metas sanas, y en el número tres, ver algunos derechos asertivos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las preferencias. Las preferencias, habíamos hablado que en la clase anterior, que habían actitudes que eran opuestas, eh, bueno, que son opuestas a las preferencias, que son actitudes como o pensamientos de exigencia, ¿verdad? Hemos hablado mucho de debería hacer esto. Usualmente estos exigencias son hacia uno mismo, hacia el mundo, hacia los demás. Y es importante que la preferencia incluiría entonces aceptar lo irremediable y luchar por lo que es posible. Como les he dicho, ahora las creencias a veces impiden, algunas creencias nos favorecen y otras nos perjudican, y algunas podrían impedir que actuemos de forma hábil socialmente. Y es una de esas, uno de estos pensamientos que nos hacen actuar de forma no apropiada serían las exigencias. Entonces, tenemos la alternativa, ¿verdad? Contrapuesta o contraria a estas exigencias es tener una actitud o unos pensamientos de preferencia, una actitud flexible. ¿En qué consisten las preferencias? Aceptar que nuestras limitaciones o la de los demás van a estar ahí, y entonces resignarnos ante lo que nosotros no podemos cambiar, ante lo que no tiene solución, y centrar entonces nuestra atención y nuestros esfuerzos en luchar por mejorar lo que sí depende de nosotros, lo que sí es posible. Entonces, a veces podemos incluir aquí un poco lo que se habla en la oración de la serenidad, que sería que dame la fuerza para cambiar lo que puedo, la resignación para aceptar lo que no puedo controlar, y la sabiduría para saber la diferencia entre ambos. Entonces, si mantenemos una actitud de preferencia, una actitud más flexible, la vida se convierte en algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos lo que queremos, perfecto, pero cuando no es posible, lo aceptamos y de buena gana. Y así quedamos libres para centrarnos en la realización de nuestras posibilidades, en disfrutar de ellas, en disfrutar de lo que sí hay. De modo que experimentamos un mínimo de sentimientos desagradables y un máximo de emociones positivas. Entonces, las preferencias, digamos, si una exigencia es, tengo que pasar el examen, una preferencia sería, me gustaría mucho pasar el examen, pero si no lo paso, pues lo acepto, ¿verdad? Entonces, preferiría que me quisieran y no tienen que quererme. Preferiría em, haber bajado ya de peso en vez de tengo que haber bajado de peso. Es decir, la preferencia es como decir, aunque es muy importante para mí, inclusive, yo sé que puede ser estar abierta a que las cosas no pase em, lo que uno desea, ¿verdad? Porque no siempre porque uno desea algo se va a hacer realidad. Entonces, esta actitud de preferencia es una actitud opuesta a las demandas, y la actitud de preferencia nos va a llevar, como dice ahí, a experimentar un mínimo de frustración o desagrado y un máximo de placer o bienestar. Y la preferencia también les puse un lápiz flexible, porque si ustedes ven los otros lápices de abajo, si uno les pone fuerza, probablemente se quiebran. En cambio, un lápiz que es de goma o así, que es flexible, le podemos dar vueltas y no le pasa nada. Es decir, cuando nosotros tenemos una actitud exigente de demandas, es más fácil quebrarnos, mientras que si cambiamos esto por preferencias,
después vamos a tener, vamos a tener más, tenemos más resistencia. Ok, entonces nuestros deseos, posibilidades y limitaciones. Entonces, limitaciones. Hay que hacer esta diferencia entre cosas que dependen de mí y cosas que no dependen de mí. Entonces, no dependen de mí envejecer ni morir. No depende de mí que algunas personas actúen mejor. No depende de mí que no existan injusticias, guerras, enfermedades. No depende de mí que sucesos, las cosas que ya pasaron o que las cosas hubieran sido diferentes. Ahora, cosas que sí vale la pena concentrar nuestros esfuerzos que dependen de nosotros. Decidir ser feliz, ¿verdad? O cambiar de pensamientos, aprender a ser asertivo también, con mucha práctica y dedicación, desarrollar mis potencialidades, cuidar de nuestra salud, trabajar en mejorar lo posible en mí y en los demás. Em, entonces son cosas que están en nuestro control y que podemos ir mejorando. Entonces, lo que no depende de nosotros, pues no hay que enfocarnos tanto en eso, sino en trabajar en lo que sí, en nuestro bienestar, en nuestros pensamientos, en las acciones concretas que tenemos que tomar. Entonces, existen preferencias acerca de uno mismo, acerca de los demás y acerca del mundo. Pero es muy bueno aceptar, em, como les digo, que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Bueno, desde tiempo, ¿verdad? Nosotros no contamos con todo el tiempo, tenemos un tiempo determinado, este, tenemos limitaciones a veces económicas, a veces en nuestra forma de ser, hay algunas cosas que se nos facilitan y otras que no. Entonces, es importante que nosotros aceptemos, ¿verdad? Em, Estas, digamos, como que la vida, por ejemplo, es como es, que nosotros somos como somos y que los demás son como son. Entonces, las demandas que se refieren a uno mismo, muchas veces están llenas de exigencias de cómo deberíamos ser, hasta podría ser inclusive en nuestra forma de actuar, eh, en nuestra apariencia física, ¿verdad? Entonces, como que yo diga, yo tengo que ser muy bonita, o yo tengo que ser muy inteligente, o yo tengo que llevarme bien con todos, ¿verdad? Entonces, son exigencias con uno mismo que a veces no son tan, no son tan así, ¿verdad? No son tan realistas y no nos hacen bien por eso mismo. La diferencia entonces entre una actitud de exigencia a una de preferencia es que con la actitud de preferencia no perdemos el tiempo, no nos lamentamos, sino que aceptamos las cosas y nos centramos en disfrutar y en desarrollar lo que sí podemos. Entonces, como les digo, existen estas partes de preferencias hacia nosotros mismos, también de preferencia, de preferencias acerca de cómo son los demás, ¿verdad? Nos gustaría que los demás sean muy corteses, que sean amables, que sean buena gente, que nos traigan el café, que nos den regalos, o sea, no sé, ¿verdad? Por decirles algo, pero esas expectativas de cómo debe ser la gente deberíamos cambiarlas o cómo tiene que ser la gente por preferencias. Bueno, preferiría que sea de esta manera, pero acepto que esta persona es como es. Y acerca de la vida, que es muy importante, ¿verdad? A veces creemos que la vida tiene que ser más fácil, que, no sé, como que, de que no debería haber pobreza, que no deberían haber guerras, pero y la vida es como es. Entonces, deberemos más bien enfocarnos en aceptar la realidad y en tratar de lograr, pues, nuestras metas. Em, es importante, entonces, como les dije, enfocarnos en nuestras metas, luchar por lo que sí podemos cambiar y aceptar lo que no. Tenemos los valores y las metas, ¿verdad? Que no quiere decir que nosotros no tengamos valores o no tengamos metas porque tengamos una actitud más preferencial. Simple y sencillamente que tenemos que analizar si nuestras metas, si
las metas son flexibles, ¿verdad? Si yo digo, bueno, tengo que hacer esta programación, por ejemplo, el día de hoy, pero qué sé yo, tal vez mi mamá se enfermó y tuve ahí un percance, entonces yo tengo que ser flexible para acomodar y cambiar eso. Entonces, por ejemplo, en eso, ¿verdad? Las metas deben ser sanas y tenemos que ser flexibles. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante, podría ser muy importante levantarme en la mañana, pero puede ser que ese día no me pude levantar por alguna razón. Tenemos una actitud más preferencial. O puede ser que para mí sea muy importante el trabajo, pero te digo, me siento mal y no trabajé. Entonces soy flexible, ¿verdad? No es que siempre bajo cualquier condición yo tengo que trabajar y trabajar. Los valores y las metas deben ser realistas, no ponernos un montón de cosas que tal vez no nos va a dar tiempo de hacer. Y deben fomentar la felicidad y la autorrealización. Nuestros valores nos pueden dirigir a sentirnos mejor. Aquí les puse algunos derechos que son asertivos, ¿verdad? Entonces, los derechos, vamos a decir, a veces los vamos a plantear como derechos, pero son formas que tenemos que a veces aprender a pensar y dirigirnos de esta manera. Entonces, por ejemplo, el derecho, les puse muchos, pero el derecho a ser tu propio juez. ¿Por qué es importante aprender a ser nuestro propio juez? Eh, ¿O qué significa ser nuestro propio juez? Significa reconocer que tenemos derecho a poseer nuestras propias opiniones, nuestras propias creencias y a evaluar si realmente lo hicimos bien o no, si estuvo bien o no, y aceptar nuestros pensamientos como válidos, ¿verdad? Porque a veces estamos como anteponiendo los valores de otra persona o lo que la otra persona opine, piensa ante lo nuestro. Entonces, es importante ejercer este derecho, ¿verdad? Ponernos de acuerdo y decidir también con otra persona, bueno, yo pienso de esta manera, usted piense cuál es la manera que usted piense y aprender a evaluar las situaciones con claridad, sin exigencias, sin un exceso de además, no sé, de ser como tal vez muy castigador. Y hay que elegir entonces, cuáles van a ser nuestras metas y replantearnos a veces qué valores tenemos. ¿Qué significa ser tu propio juez? Bueno, poseer tus propias opiniones y creencias y evaluar según estas. Por ejemplo, si alguien se enojó conmigo y se enojó conmigo por algo que yo ni siquiera considero que sea malo, pues también tener nuestra propia opinión. A veces alguien se enojó, nos criticó y realmente los motivos de esa persona, si los analizamos, ni siquiera los creemos o no coincidimos. Y tenemos derecho entonces a tener nuestra propia opinión y actuar según lo que pienso yo y no con lo que piensan los demás. Porque si para mí, por ejemplo, una gran diversión es nadar, para otra persona eso puede ser que no. Entonces, si vamos a poner en depositar en las otras personas, nuestra vida, nuestras opiniones, nuestras decisiones, vamos a luego arrepentirnos de no haber tenido la vida que queremos. Entonces, ser nuestro propio juez significa eso, asumir que lo que yo soy dueña de, digamos, de que yo tengo una opinión y actuar según lo que yo pienso, con lo que yo considero correcto. También debemos saber que nosotros somos los responsables de muchas cosas nuestras, ¿verdad? De nuestra conducta, de nuestras elecciones, em, y a veces de nuestros pensamientos también. Tenemos derecho a tener nuestros propios valores, a tomar nuestras decisiones, a evaluar las necesidades y establecer cuáles son las prioridades. También tenemos derecho, que implica ser nuestro propio juez, rechazar peticiones si uno lo desea y no sentirse uno culpable, expresar a veces lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere, recordar que cada uno es el máximo responsable de su vida y trazar nuestras propias metas.
Estas son algunas cosas de lo que significa ser nuestro propio juez, pero en sí, ¿verdad? En grandes rasgos es asumir las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Es regirnos porque si tenemos una creencia, pues ser congruente con esa, expresar nuestras opiniones, tener nuestras propias opiniones. Em, Algunas creencias que nos podrían influir en ejercer este derecho, ¿verdad? De ser nuestro propio juez, podrían ser, si no puedo convencer a los demás que mis deseos son razonables, será porque estoy equivocado o porque mis deseos no son aceptables. Entonces, em, un pensamiento es como que queremos de requisito que los demás piensen como nosotros, em, y eso no está correcto, ¿verdad? Hay que respetar los puntos de vista de los demás, sobre todo si tienen algún tipo de autoridad. Este, y bueno, y que siempre se debe aprender también de eso. Entonces, respetar a una persona o sus puntos de vista no significa que no podamos hacer preguntas, cuestionar, estar en desacuerdo. Entonces, hay que respetar a los demás, sí, pero también respetarnos a nosotros mismos y expresarnos también cuando así lo queremos y conviene. Y luego tenemos, les puse los otros tipos de derechos que tenemos. ¿Qué derechos tenemos? Bueno, tenemos el derecho a elegir si nos hacemos o no responsables de los demás, porque en primera instancia somos responsables de nosotros mismos. Entonces, si yo quiero andar cargando a mi tía, a mi prima, a una amiga, este, deberíamos tratar de ver que no somos, no somos responsables de las otras personas. Cada quien se debe responsabilizar por su propia vida. También el derecho a elegir lo que queremos o no dar explicaciones, ¿verdad? A veces, que nos dicen, nos ofrecen algo o nos dan nos invitan a algo y hacemos un montón de cosas de por qué yo no puedo y no es necesario a veces este paso, ¿verdad? Como dar muchísimas explicaciones, también de que tenemos, o sea, nada está escrito en piedra, sino que podemos cambiar nuestra opinión. También tenemos derecho a decir que no lo sabemos, como seres humanos somos limitados, derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica, es decir, a veces puede ser que yo me antoje de un helado doble de chocolate con menta, con maní, ¿verdad? Hay una cosa que, que tal vez es muy grande y si alguien me dice, bueno, es que no tiene lógica que pida un helado tan grande que no se va a poder comer. Pero a pesar de eso, yo podría tener deseos e intereses fuera de lo que es la lógica. Tenemos también el derecho a no comprender las expectativas ajenas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos derecho a no saber lo que le molesta a la otra persona o a adivinarle, leerle su mente, sino que esta persona nos tiene que decir. Tenemos el derecho a no ser perfectos, a equivocarnos, a aceptar nuestras limitaciones y por lo tanto también tenemos el derecho a poder cometer errores. Les puse también un poquito aparte que es el derecho a no necesitar la aprobación de los demás. A veces somos muy esclavos de qué es lo que piensan los demás, de cómo lo van a ver. Entonces, es posible, es imposible complacer a aprobar, siempre ser aprobados por los demás. Esta exigencia, a veces, digamos, de lo contrario, no el derecho, sino la exigencia de que tengo que tener la aprobación de los demás, puede hacer que nosotros, bueno, aparte de que es imposible, porque estadísticamente a alguien le vamos a caer mal, em, nos va a ayudar también a no generar emociones como la ansiedad, porque se genera mucho ansiedad si siempre estamos pensando que tenemos que caer bien. Y también, si nosotros nos damos permiso, ¿verdad?
A no necesitar la aprobación, eso reflejaría ser más fieles a nosotros mismos y no ser presas de la manipulación. Les puse un regalo, el que dirán y no me importa. Entonces el que no me importa se ve con un globo, se ve más libre y los otros los ahoga el peso del que dirán. Bueno, eso es un poquito lo que les preparé para esta sesión y les pongo 2 ejercicios prácticos. Recuerden muy bien que si no quieren imprimir el material, ahora estoy poniendo uno o dos y pueden hacerlo en un cuadernito. Entonces, en el ejercicio uno, lo que vamos a tener es una serie de creencias irracionales. Y ustedes en la casilla de la derecha tienen que ver un poquito los derechos que vimos y buscar a qué derecho asertivo no tiene, no, qué derecho asertivo no tiene en cuenta cada uno de las oraciones de este ejercicio. Como ejercicio 2 también vamos a poner las creencias irracionales, vamos a tratar de hacer una alternativa más asertiva. Y esos serían los 2 ejercicios y un poquito la charlita del día de hoy o la clasecita del día de hoy. Que estén muy bien y nos vemos pronto.